Etapa 1. Descubre el origen de tu baja autoestima. Introducción. En esta etapa identificarás la raíz de tu baja autoestima. Descubrirás en qué momento de tu vida te programaste para tener un concepto y autoimagen de ti mismo como un ser débil, incapaz de lograr sus más grandes sueños y metas, y no confiar en ti ni en los demás, para sentirte inseguro, no merecedor y ceder tu poder personal a los demás, buscando aprobación, atención o cariño. En esta etapa tendrás la oportunidad de autoobservarte, entrar dentro tuyo y conocerte a mayor profundidad para sacar a la luz las heridas emocionales y creencias limitantes que inconscientemente manejaban tu vida de manera negativa y que destruyeron tu autoestima y tu amor propio. Semana 1. Experiencias pasadas. En esta semana nos enfocaremos en una de las principales causantes de la baja autoestima, que son las experiencias pasadas. Nuestra mente subconsciente es la responsable de casi el 90% de lo que sucede en nuestra realidad y está condicionada según lo que vimos, escuchamos y experimentamos principalmente en nuestra infancia y adolescencia, y que tuvo una fuerte carga emocional. En algunos casos, también pudimos vernos afectados por algún evento de mucho impacto emocional vivido en la adultez, pero la probabilidad es menor. Hoy hablaremos sobre eso, sobre las experiencias pasadas y cómo influyen en nuestra vida hasta el día de hoy. A menos que hagamos algún trabajo personal de forma consciente para cambiar sus efectos limitantes. De allí la importancia de que realices los ejercicios propuestos para que tomes conciencia de lo que guarda tu mente subconsciente y así puedas comprender el porqué de tus inseguridades, miedos y falta de confianza, para que luego puedas transformarlos. Mucha de la información que captamos con los sentidos cuando somos pequeños queda registrada y almacenada en nuestra mente subconsciente. Con esta información también quedan registradas las creencias y expectativas que elaboramos a partir de ella. Gran parte de este contenido mental permanecerá en nuestra mente aún en nuestra adultez y tendrá una influencia considerable en nuestro comportamiento. Las investigaciones han descubierto que toda la información que absorbió la mente subconsciente durante los primeros 7 años de vida sigue teniendo una gran influencia sobre nuestra vida adulta actual. Esto se debe a que las ondas cerebrales son más bajas a esa edad, por lo que es mucho más fácil absorber todo lo que recibimos de nuestro entorno sin filtros. Esa información pudo haber sido frases u opiniones que escuchabas, situaciones que presenciaste o imágenes que veías de forma repetida. Esto condiciona bastante tu vida actual, tanto para lo positivo como para lo negativo, dependiendo del tipo de estímulo que recibiste y la interpretación que le diste. Por ejemplo, si vivías en un hogar donde la violencia verbal o física era común, es muy probable que en el día de hoy seas una persona que tiende a reaccionar de manera violenta, o seas una persona muy temerosa y extremadamente cuidadosa que evita ser vista para no provocar problemas, o incluso atraes situaciones o personas en donde eres víctima de violencia. Así también, si viviste en un ambiente donde lo normal era el trato amable, pudiste haber forjado un carácter amable, o si lo interpretaste como sobreprotección, hoy te podría molestar los gestos de amabilidad. Esto es muy importante de mencionar, pues nada es bueno ni malo.
todo lo interpretas tú. Nada tiene significado en sí mismo. Tú le das el significado a cada evento según tu sistema de creencias. Es por esto que, por ejemplo, no todas las personas que experimentaron violencia en su infancia serán violentas o temerosas en su adultez, porque no todas las personas interpretan situaciones similares de la misma manera. Asimismo, podríamos decir que una persona que vivió en un hogar donde los padres la trataban con cariño, esta persona lo pudo haber interpretado como sobreprotección, mientras que otra lo pudo haber interpretado como amor. El ser humano es muy complejo, por lo tanto, no existe una fórmula en donde 1 más 1 sea igual a 2. Más bien, podría ser 1 más 1 igual a 5, a 7 o a 10. Es preferible trabajar en uno mismo y dejar que cada persona siga su propio camino y proceso personal, porque no somos los dueños de la verdad. Además, solo podemos hablar de lo que conocemos, y todo lo que conocemos parte del filtro de nuestras creencias, punto de vista e interpretación personal. También, nuestros padres o personas que cuidaron de nosotros en la infancia y adolescencia pudieron habernos dado determinado trato con la mejor intención. Sin embargo, nosotros lo pudimos haber interpretado de manera contraria. Por ejemplo, si tu madre te dijo, deberías comer menos azúcar, tal vez lo hizo con la intención de cuidar tu salud, pero tú pudiste haberlo interpretado como una ofensa, porque sentiste que te llamó gorda. Pero tal cosa jamás sucedió. Sin embargo, tú le asignaste ese significado a tales palabras. Por eso, es importante que tomes conciencia de esta verdad y te hagas responsable de tu vida al 100%, perdonando y soltando el pasado, aceptando que tú eres quien interpretas las situaciones y por lo tanto puedes cambiar dichas interpretaciones eligiendo de nuevo según la identidad que deseas crear para ti. Esto también aplica para las opiniones y expectativas recibidas por parte de tu entorno durante tu infancia y adolescencia e incluso adultez. Si bien en la infancia y adolescencia, por motivos como el sentido de pertenencia y aprobación, eras más susceptible a tomar como ley las opiniones y expectativas de los demás, en especial a de los padres o tutores, hoy que ya eres una persona adulta, tienes todo el poder de volver a elegir y cambiar el significado de esos sucesos a tu favor. Es igual con respecto a las creencias que aceptaste como tuyas de manera inconsciente y que las recibiste en forma de comentarios u opiniones sobre determinados temas y que hoy, al nunca habértelas cuestionado su veracidad y utilidad, las sigues manteniendo como tuyas y claramente no respaldan a la vida que deseas manifestar para ti. Por ejemplo, si en tu infancia o adolescencia escuchaste un comentario de tu abuela como la mujer debe cuidar la casa y a los hijos mientras el hombre debe salir a trabajar, sin embargo, tú, ahora que eres una mujer adulta, deseas ser una empresaria exitosa y también formar una familia, pero no logras afianzar ambas cosas porque inconscientemente esta creencia limitante acerca de que las mujeres se quedan en la casa a cuidar a los hijos mientras el hombre sale a trabajar, te bloquea y te lleva al autosabotaje. Y lo seguirá haciendo hasta que tú decidas eliminarla de tu sistema y sustituirla por otra que sí apoye tu nueva visión. Si tomas conciencia de que tú en realidad no eres tu género
tu nacionalidad, tu profesión, tu rol familiar y ninguna otra etiqueta social, sino que eres la divinidad encarnada en un cuerpo humano, de que eres un lienzo en blanco en donde puedes crear la identidad que deseas, podrás cambiar y sustituir aquellas creencias, expectativas y opiniones que no te corresponden, que te limitan y que ya no resuenan con los resultados que quieres manifestar y con la persona que deseas ser. Muchas veces sucede que nos resistimos a cambiar de creencia y a adoptar una nueva visión sobre el mundo porque tememos dejar de pertenecer al clan familiar. Esto sucede a nivel inconsciente, pues es un miedo básico ligado a la necesidad básica de supervivencia. Sin embargo, si tomamos conciencia de esto, notaremos que nuestra familia seguirá siéndolo, por más que cambiemos de creencias y valores, pues los lazos sanguíneos seguirán. También esto podría generar sentimientos de culpa por ser diferentes a los demás miembros de la familia. Esto se conoce como culpa sistémica en constelaciones familiares, pero es una culpa que debemos tolerar porque es necesaria para nuestro crecimiento. Los ejercicios prácticos te ayudarán a reconocer todos los estímulos limitantes que recibiste y que los tomaste como propios sin cuestionártelos y que hoy limitan y condicionan todo tu potencial. Trabajo individual. Ahora que ya sabes cómo tus experiencias pasadas, principalmente las vividas en tu infancia, condicionan tu vida de adulto de forma inconsciente, te pido que hagas un ejercicio sencillo y muy poderoso para detectar esas experiencias que hasta hoy están influyendo en tu amor propio y que a la vez se reflejan en todas las áreas de tu vida. Ve a un lugar cómodo donde puedas estar a solas y nadie pueda interrumpirte. Toma un cuaderno o unas hojas de papel y un bolígrafo y completa el siguiente ejercicio. Número 1. Responda las siguientes preguntas escribiendo todo lo que recuerdes desde la edad en la que tengas memoria hasta los 12 años de edad. ¿Qué te decía tu madre, tu padre, tus tíos, tus tías, tus abuelos, tus abuelas, tus profesores? ¿Cómo te trataban? ¿Qué esperaban de ti? ¿Qué decían de otros niños? ¿Qué te decían cuando no actuabas como ellos deseaban que lo hicieras? ¿Te comparaban con otros? ¿Cómo tus padres actuaban contigo? ¿Eran sobreprotectores o por el contrario no te hacían mucho caso? ¿Cómo eran con tus hermanos o hermanas? ¿Había algún trato preferencial? Número 2. Escribe lo que veías en la televisión o escuchabas en la radio con relación a tu género y al género opuesto, ya sea en programas, noticieros o telenovelas. ¿Qué leías en las revistas o periódicos? ¿Cómo eran los personajes de las telenovelas o series que veías? Número 3. Una vez que termines la lista, lee lo que escribiste y toma conciencia
de todo aquello que absorbiste desde tu infancia hasta el día de hoy. No es para que te culpes o culpes a otros. Solo míralo con neutralidad y con agradecimiento, ya que estás a un paso adelante para sanar por completo tu vida. La lista puede ser tan extensa como te vengan en la memoria los recuerdos referentes al tema. Si en el proceso deseas llorar, por favor, hazlo con total libertad. Si sientes rabia o rencor, te pido que no lo trates de ocultar o negar. Siente esa emoción y luego déjala ir. Una vez que termines el ejercicio, puedes romper el papel y tirarlo al basurero. A continuación te comparto un ejemplo de cómo podrías realizar este ejercicio. Recuerdo que mi mamá me decía que si lloraba, todos se iban a reír de mí. Yo me sentía avergonzada. Mi abuela siempre decía a mi hermana que ella era su preferida y a mí me dejaba de lado. Eso me hacía sentir incómoda. No sabía qué hacer para que también me quiera y yo también sea su favorita. Mi profesora me decía que era muy lenta porque no terminaba los ejercicios de matemáticas con rapidez. Veía telenovelas en donde la protagonista era una mujer pobre que esperaba que un hombre la rescatara de la pobreza. Mi padre, cuando estaba ebrio, me insultaba diciéndome que no valía, etc. Semana 2. El diálogo interno. El diálogo interno es la conversación que mantenemos con nosotros mismos. Por lo general, se produce de manera inconsciente y son evaluaciones y reflexiones que hacemos ante determinadas situaciones de la vida. Este diálogo interno moldea nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. El lenguaje que utilizamos para hablarnos a nosotros mismos es muy importante y afecta directamente nuestros estados emocionales, es decir, cómo nos sentimos. Así, por ejemplo, si al verte al espejo, lo primero que te dices es «estoy vieja», tu estado emocional será de frustración, enojo o rechazo contigo misma. Por el contrario, si al verte al espejo te dices «cada día me veo mejor», tu estado de ánimo será de alegría y motivación. Por ejemplo, este diálogo interno afecta tu autoestima porque influye en la imagen que tienes de ti mismo. Además, comúnmente, estas conversaciones las tienes todos los días y son siempre las mismas frases, palabras y expresiones que se vuelven como una afirmación o sentencia que pronuncias día tras día. Como ya mencionamos con anterioridad, una de las formas de introducir información a la mente subconsciente es a través de la repetición. Si te repites todos los días que te va muy mal en la vida, lo más probable es que cada día te sientas peor y te sucedan cosas que refuerzan esa idea. Y esto se deberá a que tu mente subconsciente ha tomado esa sentencia que has hecho a través de tu diálogo interno como una realidad que debe manifestar para que sigas en tu zona conocida. El diálogo interno que mantenemos se produce de manera inconsciente y automática, que se vuelve casi imperceptible, a menos que por decisión consciente le prestemos atención. Por ejemplo, cuando cometes una equivocación,
es muy probable que te estés diciendo a ti mismo: ¡qué tonto soy! No importa si lo piensas o lo dices en voz alta, es una conversación que estás manteniendo contigo. Recuerda que tu lenguaje moldea tus creencias y estas afectan tus emociones, que a su vez repercuten en las decisiones y acciones que tomas. Los especialistas en psicología han clasificado el diálogo interno en 4 tipos. 1. El catastrófico. Es el diálogo interno que tenemos cuando, a raíz de la ansiedad o angustia, nos imaginamos el peor escenario posible para determinada situación. 2. El autocrítico. Es el diálogo en el que la persona se juzga negativamente a sí misma, enfatiza sus defectos y limitaciones, envidia y se compara con otros. Ejemplo: yo no valgo nada, no soy capaz de hacerlo. 3. El victimista. Es el diálogo en el que tú eres víctima de la situación, te quejas de lo que te sucede, pero no haces nada para resolverlo o cambiarlo. Te sientes desprotegido y sin esperanzas. Culpas a otros de lo que te sucede. Ejemplo: nadie me valora, a nadie le importo. 4. El autoexigente. Es el diálogo en el que te exiges la perfección en todo y no toleras los errores. Tampoco te haces responsable de tus errores culpando a factores externos. Ejemplo: no es suficiente, no salió como lo esperé. Es importante que tomes conciencia de cuál es tu diálogo interno, de tal manera que al identificarlo, tomes medidas correctivas. Con esto lograrás potenciar tu autoestima y tus estados emocionales te impulsarán a tomar mejores decisiones. Trabajo individual. Letra A. Ejercicio para identificar y corregir el diálogo interno. 1. En los momentos de angustia o ansiedad, haz un alto y enfócate en la posición corporal que estás adoptando. Puede ser que tengas los puños de las manos cerrados, la frente fruncida, los labios caídos, etc. 2. Luego, identifica lo que estás sintiendo y le das un nombre, por ejemplo, ira, tristeza, etc. 3. Ahora, piensa qué te estás diciendo para sentirte de esa manera. Tal vez te estás diciendo: no valgo nada, nadie me quiere, etc. 4. Luego, toma conciencia de qué exageración o distorsión de la realidad estás empleando. Por ejemplo, si te estás diciendo no valgo nada, date cuenta que es una mentira, ya que tu valor como ser humano único e irrepetible es invaluable y ni siquiera estás a la venta. 5. Busca una afirmación que puedas decirte a ti mismo y que te haga sentir mejor. Para esto, puedes usar la técnica de los opuestos, que consiste en decirte lo contrario a lo que estabas diciéndote. Por ejemplo, si te estabas diciendo que no valías nada, ahora te dices lo opuesto, que podría ser: me amo incondicionalmente.
6. Una vez que hayas hecho este proceso, vuelve a centrarte en cómo te sientes. Probablemente te sientas mejor. También, nota cómo tus sensaciones físicas han cambiado debido a este cambio de estado emocional. Por ejemplo, ya no estás cerrando los puños de tus manos, tu frente está más relajada, etc. 7. Finalmente, es muy importante que te preguntes cómo puedes cambiar esa situación que te llevó a pensar que no vales nada, siguiendo el ejemplo anterior. Este paso es fundamental ya que la acción elimina la sensación de inmovilidad o incapacidad que desemboca la angustia o ansiedad. Es de suma importancia que cuides tu diálogo interno y que identifiques aquellos que te generan malestar emocional. Enfocarte en la solución de los retos es una muy buena manera de mejorar tu diálogo interno, ya que si te enfocas en el problema, caerás en uno de los 4 tipos de diálogos internos citados anteriormente. Algunas preguntas que puedes hacerte para enfocarte en la solución son las siguientes. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cuál fue la causa de que haya sucedido esto? ¿Cómo lo puedo corregir o evitar? ¿A quién puedo pedir ayuda que ya haya superado un reto como este? Realiza el ejercicio sin culpas y sin presiones. Es muy importante que seas autocompasivo, es decir, usa la compasión contigo mismo. No se trata de sentir lástima, sino más bien, la compasión es reconocer que has hecho lo mejor que pudiste hacer con lo que sabías o tenías en ese momento. Busca una acción concreta que puedas realizar para transformar aquello que detonó ese diálogo interno limitante, sin juzgarte ni exigirte, desde el amor por ti mismo. Letra B. Ejercicio para cortar los diálogos internos limitantes. 1. Durante el día, debes estar muy atento y detectar esos diálogos internos que tienes contigo mismo. 2. Si notas que esa conversación no es de cariño ni suave, sino todo lo contrario, es agresivo e iracundo, haz un alto y detén ese diálogo y dite a ti mismo lo siguiente: me perdono porque me estoy haciendo daño con este pensamiento hacia mí mismo. Me perdono porque no lo supe hacer mejor. 3. Enseguida, reemplaza ese diálogo dañino por uno empoderante. Por ejemplo, si tu diálogo interno era «soy una tonta», lo cambias por una oración empoderante que podría ser «soy una mujer muy inteligente». Entonces, la frase completa sería: me perdono porque me estoy haciendo daño con este pensamiento hacia mí misma. Me perdono porque no lo supe hacer mejor. Soy una mujer muy inteligente. Ambos ejercicios deben convertirse en un hábito. Es algo que debes hacerlo todos los días de tu vida. Para forjar el hábito, te recomiendo que te pongas como meta hacer los ejercicios durante 33 días seguidos sin interrupción. Si dejas de hacer un día, vuelves a empezar desde el día 1. Así crearás el hábito sin mucha presión de tu parte racional.
Etapa 2. Sana tus heridas emocionales y cierra ciclos tóxicos. Introducción. En esta etapa comprenderás la importancia de la autosanación emocional y del cierre de ciclos tóxicos para lograr avanzar hacia el empoderamiento total de tu propio ser. Compartiré contigo herramientas y técnicas para que logres integrar toda la información que recibiste en la etapa anterior, de manera que puedas sanar y soltar viejos patrones mentales y de comportamiento para que desde un espacio sano comiences a manifestar una nueva identidad siguiendo la propia esencia de tu alma. Es muy importante que realices los ejercicios propuestos en el libro, ya que la teoría sin la práctica no tiene resultados. Es necesario tomar acción. ¿Qué son las heridas emocionales? Las heridas emocionales ocurren cuando un acontecimiento nos genera una emoción intensa de dolor, rabia, tristeza, miedo u otra, y no la canalizamos adecuadamente, es decir, por algún motivo reprimimos esa emoción, por lo que sigue latente y predispuesta a resurgir ante cualquier estímulo similar al anterior que la originó en primera instancia. Los signos de esas heridas psicológicas se evidencian de muchas maneras: ansiedad, depresión, fracaso en las relaciones afectivas, pensamientos obsesivos, mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos, problemas del sueño, actitud defensiva o agresiva, inseguridad, miedo, desconfianza. Es importante hacernos conscientes de nuestras heridas emocionales y evitar maquillarlas, pues cuanto más tiempo esperemos a sanarlas, más se agravarán. Esto, por supuesto, afecta enormemente nuestra autoestima, ya que al tener heridas emocionales, nos sentimos mucho más vulnerables a las críticas, a las opiniones de los demás, perdemos confianza en nosotros mismos y tendemos a compararnos con otras personas con mayor facilidad. Es vital la sanación de dichas heridas para poder recuperar nuestro amor propio y poder personal. ¿Qué son los ciclos tóxicos? Los ciclos tóxicos consisten en vivir experiencias negativas que en el pasado ya lo habíamos experimentado. Es decir, repetimos situaciones, relaciones o nos encontramos con personas con determinado perfil que activan en nosotros emociones densas, muy similares a experiencias vividas en el pasado. Los ciclos tóxicos se producen como consecuencia de las heridas y carencias emocionales sufridas en determinadas experiencias del pasado y que no supimos gestionarlas adecuadamente. Entonces, la mente subconsciente se encarga de traernos en el presente situaciones, relaciones o personas similares a las de ese pasado doloroso no sanado, para que ahora sí logremos integrar esas experiencias y emociones de manera saludable. Una persona experimenta ciclos tóxicos porque carga con secuelas emocionales muy profundas, como baja autoestima, sentimiento de culpa, sentimiento de no merecimiento, pérdida de valor personal, rencor, entre otras heridas que le impiden despegarse emocionalmente de una situación o relación pasada o de una persona, pues las consecuencias emocionales son tan profundas
que le resulta casi imposible verse a sí misma en un presente y futuro diferente, pues incluso cree que su valor personal y sentido de vida quedaron en esa experiencia. Es muy importante identificar y cerrar este tipo de ciclos, reconociendo las lecciones de vida experimentadas, honrando lo vivido y a los protagonistas, para finalmente abrirse a una nueva etapa de la vida. Recordemos que somos los arquitectos de nuestro destino, y esto significa que debemos hacernos 100% responsables de nuestra vida, incluyendo las experiencias desagradables o dolorosas. Depende de nosotros utilizar este tipo de experiencias para impulsarnos y mejorar como seres humanos, pues quedarnos en el papel de víctimas solo apoyará a nuestro estancamiento personal. Semana 3. Sanación emocional a través de la escritura terapéutica. Una manera efectiva de lograr la sanación emocional es a través de la escritura terapéutica. La escritura terapéutica se trata de escribir de manera libre sobre aquello que te ocurrió en el pasado o te está ocurriendo en el presente y que te resulta estresante, doloroso, frustrante y limitante. Es una poderosa forma de liberar aquello que a través de otros medios no podrías hacerlo, ya sea por la autocensura o el autojuicio. Al escribir la situación de estrés, puedes expresar libremente los sentimientos y emociones que la acompañan, como la ira, el enojo, la tristeza, la rabia, la frustración, la parálisis, entre otros. Al tratarse de una actividad personal y de carácter privado, no tienes la presión psicológica de actuar correctamente, como pudiese ocurrir en una sesión con un psicólogo o terapeuta, en la cual le debes contar verbalmente tus experiencias a esa tercera persona, lo cual podría desembocar en la autocensura por miedo a ser juzgado por la otra persona. Sin embargo, en este caso, al tratarse de una redacción que la llevas a cabo de manera independiente, puedes darte la completa libertad de describir absolutamente todo lo que piensas y sientes sobre lo acontecido. De esta manera, se produce una liberación energética profunda a través de tus pensamientos, palabras, emociones y sentimientos que en otros tipos de terapias podrían haber quedado estancados. De allí su gran efectividad. Además, es gratis, ya que no necesitas de intermediarios para ponerla en práctica. Solo debes adquirir el hábito de hacerla y tomarte la libertad y confianza de soltarlo todo. ¿Cómo poner en práctica la escritura terapéutica? Para poner en práctica la escritura terapéutica, necesitas un cuaderno, una agenda u hojas de papel en donde puedas escribir y un bolígrafo o un lápiz. También debes elegir un momento de tu día para realizar esta actividad. Para ello, escoge un lugar tranquilo en el que te encuentres a solas, donde puedas escribir con total libertad, confianza y tranquilidad sobre la situación de estrés. Existen muchas formas de realizarla. Yo te mostraré una manera que es muy sencilla y muy efectiva. Se trata simplemente de escribir con detalles sobre lo acontecido en la situación de estrés en concreto,
y luego describir las emociones y sentimientos experimentados durante y después de lo ocurrido. También es importante que escribas lo que piensas sobre cómo afectará a tu futuro. Puedes elegir un tema en particular o una situación presente que te agobie. En este libro trabajamos el tema de la autoestima. Entonces, puedes recordar aquellos sucesos en donde te sentiste incapaz de sobrellevarlo. Por ejemplo, cuando fuiste seleccionado para hacer la presentación del proyecto frente a todo el departamento de tu trabajo. También puedes elegir un tema en específico que detone tu falta de autoconfianza. Por ejemplo, ¿qué piensas sobre tu capacidad de hacer nuevas amistades en este año? Debes elegir un tema o evento a la vez. Cabe mencionar que es muy importante que escribas todo usando tus propias palabras, sin censuras. Es válido escribir o utilizar palabras poco decorosas. De ningún modo debes autocensurarte o analizar si es o no correcto lo que estás escribiendo o sintiendo en ese momento. Tú solo debes ocuparte de escribir y soltar todo lo que pasa por tu mente en ese instante y cómo reacciona tu cuerpo ante ello. Asimismo, puedes hacer este ejercicio a cualquier hora del día y cuantas veces lo sientas necesario. Puedes asignarte una hora específica para hacerlo o lo puedes hacer inmediatamente después de experimentar las emociones que deseas sanar. Por ejemplo, te encuentras viendo una película y una escena de la misma te recuerda la infidelidad que viviste en tu antigua relación de parte de tu expareja y sientes rabia, tristeza y odio. Podrías escribir en ese mismo instante o hacer el ejercicio de escritura más tarde en la hora que te asignaste para tal cosa. Lo ideal sería que lo hagas en ese mismo momento, pues la emoción está viva y podrás experimentarla con más intensidad que si lo dejas para más tarde, cuando las aguas ya se calmaron. Pero si estás en un lugar donde no tienes papel para escribir o estás en un ambiente que no es propicio para tal efecto, por ejemplo, te encuentras en el cine, en un restaurante, etc., entonces puedes dejarlo para más adelante. En ambos casos, tanto si realizas la escritura terapéutica en el momento justo en el que experimentas la emoción, como si la dejas para hacerla más tarde, es muy importante que logres revivir las emociones y sentimientos con tal intensidad que puedas liberar esa energía completamente. También es normal que sientas ganas de llorar, gritar, romper cosas, etc. Son formas de expresar y liberar esa emoción que te está bloqueando y limitando por falta de expresión. Obviamente, hazlo sin dañar a terceros. Por ejemplo, si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de gritar, grita. O pon una almohada en la boca y luego grita. Así el grito no se escuchará, pero tú habrás liberado esa emoción y la carga energética que conlleva. Si tienes ganas de romper algo, toma una hoja de papel y rómpelo, etc. Cuando finalices de escribir, puedes quemar el papel o romperlo y tirar los restos a la basura. También podría resultar muy efectivo que antes de deshacerte del papel escrito, leas lo que escribiste en voz alta para analizar lo sucedido desde una perspectiva de observador y no de víctima. Es decir, lee lo escrito y escúchalo con total neutralidad, sin implicarte en el mismo, sino más bien como si estuvieses leyendo una noticia, un cuento, etc. Hacer esto ayuda a observar la situación de forma objetiva, sin las emociones que podrían distorsionar o sesgar el acontecimiento si lo observas únicamente
desde el papel de víctima, es decir, anteponiendo tus propios juicios y emociones predeterminados sobre la situación descrita en el ejercicio de la escritura terapéutica. Puedes hacerlo de esta manera. Lee tu escrito en voz alta, analiza lo que allí escribiste, pero sin emitir juicios de si es o no correcto que te sientas de determinada forma, sino más bien analizando con objetividad si realmente lo ocurrido y lo que sientes alrededor de aquello te define como el ser divino que eres. Deberías llegar a la conclusión de que no, pues con una mirada clara te darás cuenta que toda la historia de drama es creada por el ego y por la creencia de que eres un ser frágil, corruptible, mortal, carente, débil, enfermo, escaso y demás calificaciones que contradicen tu verdadera naturaleza del alma, que es abundancia, paz, divinidad, eternidad, sabiduría y amor. La escritura terapéutica no tiene contraindicaciones y los beneficios son varios y muy contundentes. Notarás cómo tu mente, tus pensamientos y tus emociones se vuelven más ligeros y claros cuando comiences a aplicarla en tu vida diaria. Puedes aplicarla con hechos del pasado como del presente, incluso si tienes sentimientos y emociones de miedo y estrés por el futuro. Semana 4. Cierre de ciclos a través de rituales. ¿Qué son los rituales? Para iniciar una nueva etapa en donde tu autoestima, autoconfianza y amor propio sean sólidos y te permitan manifestar una vida más plena y feliz, es necesario poner fin a las experiencias pasadas que no te permiten avanzar. No puedes iniciar una historia nueva si aún sigues enganchado con recuerdos de dolor o de abusos en donde tú eres la víctima de la historia. Si bien estos acontecimientos formaron parte de tu pasado, en la actualidad ya no lo son y dependes 100% de tu decisión personal para sanar y dejar a un lado ese pasado doloroso que no te permite seguir adelante. A este acto de poner fin a una etapa se conoce como cierre de ciclos. En esta ocasión, cerrarás etapas del pasado que de alguna u otra manera afectaron de manera negativa tu autoconcepto y autoimagen, alimentando la idea equivocada sobre ti mismo, dando como resultado tu baja autoestima. Estas etapas podrían haber sido tu niñez, tu adolescencia o incluso tu adultez. Pudo haber sido alguna situación en particular en la escuela, en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Pudo haber estado involucrado tu maestra, tu madre, tu padre, tu compañera, tu jefe, tu pareja, etc. Para hacer el ritual de cierre de ciclos, es necesario que identifiques y elijas una etapa de tu vida en particular, es decir, una situación que aún recuerdes con dolor, tristeza, culpa, miedo, angustia, vergüenza, etc. y que atribuyas como una de las razones de tu baja autoestima. También es necesario que identifiques y escojas a la tercera persona involucrada en tal situación. ¿Qué son los rituales? Un ritual es una serie de acciones realizadas por su valor simbólico.
Teniendo presente que el inconsciente toma los actos simbólicos como si fuesen hechos reales, a través de los rituales, el consultante logra materializar el problema y con ello el inconsciente lo da por hecho. Los rituales ayudan a sobrellevar las pérdidas, a disminuir el dolor y el estrés e incluso a ser más productivos y disfrutar los momentos con mayor intensidad. A nivel psicológico, es cada vez más aceptada la teoría de que los rituales nos hacen sentir más tranquilos y recuperar la confianza en nosotros mismos, porque a través de seguir unos pasos recuperamos el control que nos hace falta en determinadas situaciones, ya que llevando a cabo una serie de actos que previamente le asignamos un valor simbólico, la mente subconsciente la toma de forma literal y lo asume como hecho, liberándonos de toda emoción limitante que podría haber estado estancada o reprimida por varios motivos, como ciclos inconclusos, duelos no asimilados, lealtades limitantes, etc. Pero que ahora, gracias a los rituales realizados, la mente subconsciente ya los ha tomado como finiquitados, reacomodando nuestra realidad de acuerdo a las energías liberadas. Un estudio hecho por profesores asociados a la Universidad de Harvard apoya la teoría de que los rituales nos ayudan a lidiar con la ansiedad. En la dinámica, se les pidió a los participantes que hicieran una actividad que les generase estrés, como cantar en público. A la mitad de ellos se les solicitó realizar un ritual previo. Este grupo presentó un ritmo cardíaco más controlado que el que no lo hizo. Esto podría sugerir que los rituales tienen el mismo efecto que los ejercicios de relajación y que incluso pueden mejorar el desempeño como lo haría un efecto placebo. Los rituales también nos permiten poner un cierre de forma significativa cuando hemos perdido a algo o a alguien que significaba mucho para nosotros. En esta ocasión, usarás los rituales para cortar lazos con cualquier situación que afectó tu amor propio y tu autoconfianza, para de esta manera desvincularte por completo de ello y dejar de identificarte con lo ocurrido en el pasado. Como ya vimos anteriormente, la baja autoestima se origina principalmente en la niñez o adolescencia, cuando aún eres incapaz de filtrar los estímulos que recibes del exterior, y principalmente si estos vienen de figuras de autoridad como lo son los padres, tutores o maestros. Por lo general, interpretas esos estímulos de forma negativa y permites que tengan cierto poder sobre el concepto e imagen que tienes de ti mismo. Con los rituales de cierre de ciclos lograrás cortar la identificación negativa que tienes con situaciones del pasado. Ritual sugerido. Carta de cierre de ciclos. El ritual que usaremos en esta ocasión es la escritura de una carta a la persona, el lugar o la situación que sientes que en el presente aún tiene algún tipo de poder negativo sobre tu autoconfianza, tu autoestima y tu amor propio. ¿Qué elementos debe contener la carta? Si bien la escritura de la carta es libre, recomiendo que te asegures tomar en cuenta estos elementos en el momento de redactar la carta. 1. Menciona el nombre de la persona a quien va dirigida la carta. En el caso de que la carta la dirijas a un lugar, menciona el nombre del lugar. En el caso de que la carta vaya dirigida a una situación específica, menciona la situación. Ejemplo: María, Ciudad San Jerónimo,
escuela primaria, exposición de ciencias naturales cuando estaba en el segundo grado de primaria, etc. 2. Describe la experiencia vivida con esa persona en ese lugar o en esa situación. 3. Expresa detalladamente y sin filtros ni censuras tus emociones y tus sentimientos vividos con esa persona, en ese lugar o en esa situación, en el momento en el que ocurrió dicha experiencia y en el presente al recordar tal escenario. 4. Reconoce que fuiste tú quien interpretó esa experiencia de una manera negativa que afectó a tu autoconcepto y a tu autoimagen y por consecuencia a tu amor propio y a tu autoestima. 5. Expresa que asumes la responsabilidad de tu vida, incluyendo aquella experiencia del pasado. 6. Honra y agradece a la persona, al lugar o la situación específica por las lecciones de vida. 7. Pide perdón a la persona, al lugar o a la situación en particular por considerarle culpable de tus interpretaciones, emociones y acciones posteriores. 8. Expresa un firme compromiso contigo mismo de dejar en el pasado aquel suceso y expresa que eliges reconocerte como el ser divino que eres, con sus luces y sombras, digno de amor, de respeto y de mucho valor. 9. Honra y agradece a tu antigua versión de ti mismo por su valentía y por haber dado siempre lo mejor de sí. Es importante mencionar que en ningún momento se pretende delegar la responsabilidad de tu vida a la persona con quien viviste el incidente, ni al lugar, ni a la situación específica en donde lo experimentaste y que ahora lo quieres liberar. Cada ser humano es 100% responsable de su propia vida, incluyendo los eventos que provocaron alguna emoción desagradable o dolorosa. La carta de cierre de ciclos tiene la intención de que mires de frente a las personas involucradas, al lugar o a la situación en cuestión, así como a ti mismo, y reconozcas los sentimientos y las emociones activados en ese momento. Luego, experimentarlos, para finalmente hacerte cargo de la manera en cómo interpretaste esa experiencia vivida en esa época de tu vida. Una vez asumida la responsabilidad, perdónate y perdona a los demás involucrados y comprométete a elegir vivir desde la verdad sobre quién eres y eliges ser. La verdad sobre tu ser es esta: eres un ser espiritual, digno de amor y de respeto, con un potencial enorme de manifestar una vida próspera y feliz. Recuerda, eres quien eliges y te comprometes ser. ¿Cómo redactar la carta? Elija la persona, al lugar o la situación específica a quién o a qué será dirigida la carta. No te preocupes, esta carta no será realmente enviada a nadie ni a nada. Solo se realizará de forma simbólica, por lo que puedes sentirte libre y en plena confianza para escoger a quién o a qué irá dirigida. Una vez que ya hayas elegido, procede a escribir una carta a esa persona, a ese lugar o a esa situación que deseas soltar, donde le dices todo lo que tienes guardado y todo lo que quisiste decir y expresar en el momento, pero que no pudiste.
Puede ir dirigida a una persona viva o desencarnada, es decir, ya fallecida, o a algún lugar o alguna situación al que guardas algún tipo de resentimiento. Como ya mencioné, la carta no la vas a enviar a nadie ni a ningún lugar, pero la escribes como si lo harías, es decir, colocas la fecha, el destinatario y escribe absolutamente todo lo que quieres decirle a esa persona, a ese lugar o a esa situación en particular. Si quieres expresar amor, hazlo. Si quieres escribir palabras de dolor, hazlo. Si sientes que quieres decir groserías, hazlo. Absolutamente todo está permitido. Si deseas agradecer, hazlo. Lo importante es que expreses 100% lo que está en tu corazón. Saca todas esas emociones y sentimientos que tienes guardados y exprésalos en esta carta. Por ejemplo, Maestra María, cuando estaba en primer grado, tú me llamaste la atención por mis faltas ortográficas frente a todos mis compañeros. Para mí fue realmente humillante. No tuviste por qué hacerlo de esa manera. ¿Por qué no lo hiciste en privado? ¿Qué necesidad había de tal humillación? Fue muy vergonzoso, etc. Una vez que expreses todos tus sentimientos y emociones, al finalizar la carta, puedes escribir un reconocimiento de que eso que viviste en el pasado no te define como ser humano y que no eliges ser aquello. También reconoce que tú eres responsable de tu vida, incluyendo de aquello que sucedió, pero no como el rol de culpable, sino como la persona encargada de interpretar las experiencias vividas y asumirlas como verdad o soltarlas y dejarlas ir. Además, puedes pedir perdón a la persona, al lugar o la situación en cuestión por haberlos responsabilizado de tus inseguridades, miedos y baja autoestima, siendo que la única persona responsable de forjar su carácter es uno mismo. Hacer estas declaraciones supone valentía y madurez emocional, y tú ya estás listo para asumirlas. También es importante que te honres a ti mismo y te trates con compasión, pues hasta la fecha siempre has dado lo mejor de ti. Por lo tanto, no te culpes, sino más bien honra tu antigua versión que te trajo hasta aquí y decide que de ahora en adelante tu vida será diferente para mejor. Siguiendo el ejemplo anterior, puedes finalizar la carta de esta manera. Comprendo y respeto tu opinión sobre mí en ese momento, maestra, pero yo no soy la inútil y tonta que me hiciste sentir. Ahora que soy adulta, me perdono por haber interpretado eso de mí misma y elijo amarme y respetarme como el ser divino que soy. Te perdono y perdono a todos mis compañeros que se rieron de mí en ese momento. Me hago responsable de mi vida y elijo ser inteligente, confiada y lograr todo lo bueno que me proponga. Gracias, maestra, por haberme enseñado lo que no soy, pues a través de eso ahora reconozco mi valía personal. Tomo responsabilidad de mi vida y elijo ser la arquitecta de mi destino. Te pido perdón por haberte culpado por tantos años de mis inseguridades y malas decisiones tomadas en base a ello. También me perdono porque no lo supe hacer mejor, etc. Te puede llevar días terminar la carta. Tómate el tiempo que necesites, pero la debes terminar. Cuando ya está terminada la carta, la quemas y las cenizas las entierras o las tiras al excusado. Y esto es todo. Ya no vuelvas a pensar en lo que escribiste en la carta. Los rituales son muy efectivos porque son actos simbólicos que la mente subconsciente, al no distinguir entre fantasía y realidad, los asume como un hecho real.
permitiendo que el beneficio sea experimentado. Por eso, no es necesario que le envíes la carta a esa persona con quien deseas cerrar ciclos, ni mucho menos verla para decir lo que sientes o piensas, ya que para la mente subconsciente, a través del acto simbólico, ya lo has hecho y la energía ya fue liberada. Funciona de la misma manera para los lugares o situaciones con los cuales deseas hacer las paces. Recuerda que es la mente subconsciente la que tiene el mando de casi el 90% de tu realidad manifestada y por manifestar. Por eso es tan importante convencerla de que esos ciclos inconclusos ya fueron cerrados, de que esos duelos ya fueron asumidos, de que las bases ya fueron hechas, etc. Si días o meses después vuelves a recordar a la persona a la cual fue dirigida la carta, o al lugar o a la situación en cuestión, y lo haces con dolor, rencor, tristeza u otra emoción densa, o si te encuentras físicamente con esa persona, o vuelves a experimentar el mismo escenario o uno similar, y sientes nuevamente las mismas emociones densas o desagradables como en el pasado, haz otra vez el mismo ritual, ya que es una señal de que aún no está asimilado el proceso. Sigue realizando el mismo ritual hasta que aquella persona, aquel lugar o aquella situación te sea completamente indiferente. El sentimiento de indiferencia y de paz será la señal de que ese capítulo de tu vida ya está cerrado. Etapa 3. Crea y manifiesta tu nueva identidad. Introducción. Luego del ritual de cierre de ciclos, has dejado atrás las situaciones que alimentaban tu vieja identidad. Atrás quedaron las viejas historias que te contabas sobre ti mismo y que te impedían tener autoconfianza y amor hacia ti. Ahora es momento de crear y manifestar la persona que deseas ser. Recuerda que tú puedes elegir conscientemente qué tipo de persona ser. Solo debes elegirlo, comprometerte con esa visión de tu nuevo yo y actuar como tal. Semana 5. La fórmula de la manifestación y las afirmaciones. ¿Qué es la fórmula de la manifestación? Vivimos en un mundo mental, es decir, lo que concebimos como posible en la mente, lo manifestamos en el mundo exterior. Esto es igual para todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra autoestima. Frente a una situación en la que deseas lograr cierto objetivo, si tú tienes un concepto sobre ti mismo de que eres inútil, tonto y torpe, no te atreverás a ni siquiera intentarlo, porque tú mismo crees que no eres capaz. Por el contrario, si crees que eres una persona que siempre logra sus objetivos de manera efectiva, tendrás la certeza de que lo lograrás y te animarás a intentarlo hasta conseguir tus objetivos, porque crees que sí eres capaz. Por lo tanto, es necesario que primeramente siembres en tu mente la creencia de que ya eres el tipo de persona que quieres ser, para luego poder verlo manifestado en el mundo exterior. Partiendo de esta base,
podemos concluir que la fórmula de la manifestación es la siguiente. Tus creencias fijan tus pensamientos determinan tus palabras influyen en tu estado emocional, tus emociones te llevan a la acción y las acciones generan tus resultados. Si tus creencias son limitantes acerca de ti mismo, tendrás pensamientos que validen tus creencias. De igual manera, te hablarás con palabras de desaprobación. Esto hará que tu estado emocional sea de baja vibración, es decir, tristeza, depresión, inseguridad, etc. Y por lo tanto, actuarás en consecuencia a ello, basándote en el miedo. Por ejemplo, tienes la creencia de no soy suficiente. Entonces, por ejemplo, en tu trabajo, tendrás pensamientos como no soy capaz de lograrlo. Consecuentemente, es muy probable que te encuentres diciéndote a ti mismo o a los demás acerca de ti, no puedo hacerlo, es muy difícil, esto no es para mí. Esto influye en tu estado emocional. Entonces, posiblemente te sientas triste porque no eres capaz de hacerlo. Esto a la vez te lleva a que actúes en efecto, en este caso a que no actúes y ni siquiera lo intentes. Y si lo intentas, lo más probable es que te autosabotees inconscientemente para confirmar que estabas en lo correcto. A continuación, desglosaremos los elementos de esta fórmula. Creencias. Las creencias son las gafas con las que vemos el mundo. Estas se formaron de acuerdo a nuestras experiencias pasadas, ya sea lo que vimos, escuchamos, percibimos en nuestra infancia, adolescencia o adultez. Ninguna creencia es la verdad absoluta, más bien es subjetiva, porque se trata de cómo percibimos los hechos experimentados, o es la opinión de otras personas que consideramos líderes de opinión sobre determinados temas. Estas creencias se albergan a nivel subconsciente y es la mente subconsciente la encargada de dirigir nuestra vida en automático, siempre y cuando no cambiemos esas creencias de manera consciente para que actúen a nuestro favor. Pensamientos. Los pensamientos son conversaciones a nivel mental basadas en nuestras creencias. El pensamiento es creador, es energía pura. Los pensamientos confirman de alguna manera tus creencias, muchas veces tratando de dar argumentos válidos a esas creencias. El universo es mental, es decir, lo que tú piensas, con carga emocional incluida, se manifiesta. La energía se dirige hacia aquello que le prestas atención. Si piensas en determinada situación con mucha insistencia, eso se estará gestando. Palabras. Las palabras tienen el poder de crear o destruir. Decirte todos los días afirmaciones positivas o afirmaciones limitantes alimentan tu alta o baja autoestima. Si te dices, esto no me queda bien, hoy amanecí fatal, etc., repercute directamente en tu autoimagen. Si te dices palabras bonitas, eso también influye en cómo te ves a ti mismo. Si tú mismo no te dices cosas bellas, ¿cómo esperas que los demás lo hagan por ti? Recuerda que el mundo es un reflejo de nuestras creencias. Cada palabra emite una vibración que afecta a la materia, atrayendo hacia ti aquello que vibra en la misma frecuencia. Todo lo que dices lo estás decretando, y como todo lo que dices y piensas va acompañado de un sentimiento y una emoción, entonces estas palabras o decretos se graban en el subconsciente y los verás manifestados en tu vida. Es por eso que, si todos los días estás quejándote, atraerás más de eso que te molesta en tu vida. Por el contrario,
Si agradeces y bendices algo, por más que aún no lo veas en tu vida, por vibración lo atraerás y lo verás manifestado en tu mundo. Las palabras afectan tus emociones y tus emociones te impulsan a la acción. Emociones. La emoción es la fuerza que atrae. Las emociones nos impulsan a tomar decisiones según los dos grandes sentimientos que experimenta el ser humano, el amor y el miedo. Según el pensamiento que tengas, tus emociones serán basadas en el amor o el miedo. Ambos sentimientos te empujarán a llevar a cabo determinadas acciones. Acciones. La acción es el puente que une el mundo invisible y el mundo visible. Sin acción no hay resultados. Las acciones pueden estar basadas en el miedo o en el amor. Ambas tendrán sus consecuencias respectivas, que a su vez reforzarán las creencias, volviendo a repetir el ciclo de creación ya mencionado. Es muy necesario que estos elementos estén perfectamente alineados con la imagen de la persona que deseas ser, de tal forma que puedas materializarla en tu vida. ¿Qué son las afirmaciones? El método de afirmaciones fue creado por el autor Noah St. John. La idea detrás de las afirmaciones es que si haces las preguntas correctas, estás eliminando las creencias limitantes y trayendo la verdadera afirmación a tu mente consciente, porque obligaste a la mente a buscar las respuestas y no porque te obligaste a creer en esa afirmación. La diferencia entre una afirmación y una afirmación está en la manera en que nos enfocamos en aquello que queremos creer. Una afirmación es una frase positiva, mientras que una afirmación es una pregunta sobre esa frase que te empodera, iniciando con la palabra interrogativa ¿por qué? Cuando nos hacemos las preguntas correctas, estamos programando la mente para que busque las respuestas. Al preguntarnos ¿por qué?, estamos aceptando que la afirmación es verdad y buscando formas de justificar y averiguar por qué sí es verdad. Esto te abre a ver las cosas de una manera distinta y encontrar las formas en las que sí puedes lograr lo que deseas. Trabajo individual. Utiliza las afirmaciones para reprogramar la mente. Sigue los siguientes pasos. 1. Escribe qué característica deseas manifestar en ti para aumentar tu autoestima. Por ejemplo, seguridad en mí misma. 2. Escribe las creencias que tienes respecto a ese tema. Ejemplo, no creo que soy capaz de lograr mis metas porque soy muy tímida. 3. Cambia esa creencia limitante por una empoderante. Ejemplo, yo soy capaz de lograr mis metas
porque confío en mí misma. Cuatro. Esa oración afirmativa la cambiarás en una pregunta, iniciando con la palabra interrogativa, ¿por qué? Luego sigue la afirmación. Ejemplo: ¿por qué yo soy capaz de lograr mis metas? ¿Por qué confío en mí misma? Así se crea una afirmación. ¿Por qué? Más afirmación. ¿Por qué confío en mí misma? La palabra interrogativa, ¿por qué? Confío en mí misma, la afirmación. ¿Por qué confío en mí misma? Cinco. Repetirás esta pregunta varias veces al día, en especial al despertarte y antes de dormir, pues en esas horas del día la mente subconsciente está más susceptible a recibir estímulos externos sin filtros. Puedes hacer una lista de las cualidades que deseas manifestar en ti o de los defectos de los cuales te quieres deshacer, y haz los pasos anteriores para tener una afirmación para cada cualidad que deseas para ti. Es recomendable anotar las afirmaciones en una hoja de papel o en un cuaderno destinado exclusivamente para tal objetivo. Así no te saltarás ninguna de ellas. Semana 6. Visualización creativa de tu nueva identidad. ¿Qué es la visualización creativa? La visualización creativa es una técnica cognitiva en la que, utilizando nuestra imaginación, nos lleva a crear una serie de imágenes mentales en la que proyectamos nuestras metas. El objetivo de la visualización creativa es aumentar nuestra autoestima, la confianza en nosotros mismos y facilitar el afrontamiento ante dichos cambios. Además, la práctica de esta técnica puede ayudarnos a modificar nuestras emociones y sentimientos que tenemos con respecto a nuestro futuro, facilitando la experimentación de un bienestar tanto a nivel psicológico individual como a nivel social. La visualización creativa consiste en utilizar nuestra imaginación para modificar nuestros pensamientos y puede condicionarnos de manera inconsciente para que logremos aquello que deseamos manifestar. Ahora usaremos la visualización creativa para ayudarte a cultivar pensamientos e imágenes positivas acerca de ti mismo, de tal forma que al visualizarte como la persona que deseas ser, te sientas cómodo con esa imagen y no pongas resistencia para actuar como tal en tu realidad. Recuerda, eres lo que tú crees de ti mismo. La técnica de la visualización creativa te ayudará a tener claridad sobre la imagen de la persona en la que quieres transformarte. Además, a nivel metafísico, si lo haces de manera correcta siguiendo los pasos que comparto contigo más adelante, lograrás experimentar la emoción de ese deseo ya cumplido, por lo cual, por ley de atracción, conseguirás manifestar con mayor facilidad tu anhelo de ser una persona con una autoestima elevada.
Trabajo individual. Para realizar la visualización creativa de manera efectiva, se debe cumplir los siguientes pasos. 1. Tener unos objetivos claros. Antes de iniciar con la visualización, debes tener claro qué cualidades o características de la persona que quieres ser vas a visualizar. También puedes optar por visualizarte de manera general, es decir, puedes crear una imagen general de la persona de tu nueva identidad que deseas personificar. Por ejemplo, si tu meta es ser más seguro de ti mismo, puedes visualizarte en primera persona haciendo algo que no lo harías si sigues siendo una persona con falta de confianza en sí misma. Ejemplo, te visualizas conduciendo un automóvil, haciendo un discurso en frente de muchas personas, vistiendo un traje o un par de zapatos con tacos, etc. Asimismo, un requisito clave es que la escena o cualidades que elijas visualizar sean realistas. Siguiendo el ejemplo anterior, si deseas verte a ti mismo como una persona con mucha seguridad, sería poco realista visualizarte dirigiendo un ejército militar, a menos que tu sueño sea ser militar y no te has atrevido a cumplirlo por falta de confianza. Pero creo que dejo muy claro a qué me refiero con el punto de ser realista. Dos. Generar las imágenes mentales. Una vez tengas claro la imagen de ti mismo que quieres visualizar, el siguiente paso es la generación mental de estas imágenes. Utilizando tu imaginación, debes recrear mentalmente aquellas situaciones o metas que quieres conseguir siendo tu nuevo yo. Es importante utilizar todos los sentidos y ser lo más concreto posible, y siempre visualizarte a ti mismo en primera persona. Por ejemplo, utilizando el ejemplo propuesto anteriormente, si deseas verte como una persona más segura, entonces te imaginas a ti mismo en primera persona dando un discurso de trabajo presentando un proyecto muy importante frente a tus compañeros. Te imaginas cómo estarías vestido, tus zapatos, tu peinado, cómo se verían tus compañeros presentes, cómo te mirarían a ti, la cara de tu jefe, cómo luce el auditorio, a qué hueles tú, cómo se siente el micrófono que sostienes, qué sonidos escuchas en el auditorio, etc. En tu visualización, debes incluir la mayor cantidad posible de detalles que estimulen los 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Para tal efecto, incluye en tu visualización colores, olores, sonidos y texturas. También te puedes visualizar comiendo o bebiendo algo y te imaginas el sabor de dicha comida o bebida. Esto para estimular el sentido del gusto. Es muy importante que los 5 sentidos se encuentren presentes en la visualización, pues así será más realista e impactante para la mente subconsciente, por lo que será más fácil convencerla de que es real y posible para ti. Recuerda que el objetivo de esta técnica es que la mente subconsciente recoja la visualización como un hecho real, posible y seguro para ti, y de esta manera podrás manifestar lo imaginado en tu realidad física sin resistencias. Tres. Mantener la visualización creativa. Esto significa conservar y sostener en el tiempo estas imágenes de manera intencional. Para ello, puedes estar en un lugar tranquilo y sin distracciones, respirar profundamente y reproducir mentalmente estas imágenes. Es recomendable llevar esta práctica al menos 2 veces al día durante unos 10 a 15 minutos aproximadamente.
especialmente a la mañana cuando recién te despiertas y a la noche antes de dormir. A continuación, te comparto la explicación de esta sugerencia. Es recomendable realizar esta técnica a la mañana cuando recién te despiertas, porque la mente racional aún no está 100% al mando. Por lo tanto, resulta más fácil impregnar las imágenes visualizadas en la mente subconsciente. Es recomendable realizar esta técnica antes de ir a dormir, porque si la visualización es la última actividad que realizamos y nos quedamos dormidos haciéndolo, el acceso a la mente subconsciente será mucho más sencillo. Otro momento también podría ser después de haber terminado de comer. El motivo es que cuando estamos comiendo, el cerebro lo interpreta como que estamos a salvo y el estado natural de alerta disminuye, permitiéndonos ingresar a la mente subconsciente con mayor facilidad. Recordemos que la mente subconsciente es la encargada del casi 90% de nuestras decisiones y acciones. También es la encargada de manifestar en nuestra vida física. De allí surge nuestro gran interés en lograr acceder a ella para convencerla de que eso que deseamos y aún no lo tenemos, sí es posible para nosotros, porque es seguro, cómodo y lo podremos manejar. Y esto se logra con las visualizaciones. Esto durante el día no es posible, pues la mente racional actúa como un filtro para ella, descartando por completo aquello desconocido y que nos puede poner en peligro, ya que la tarea de la mente racional es mantenernos a salvo, no que seamos felices. Y para la mente racional, estar a salvo es quedarnos en la zona conocida. Sin embargo, en la zona de confort, sabemos que no tenemos lo que anhelamos, sino que está fuera de ella. Y por ese motivo, debemos salir de ahí y arriesgarnos para experimentar lo que deseamos. ¡4! Inspeccionar las imágenes. Durante esta fase, debes inspeccionar la imagen mental una vez la hayas creado y mantenido durante un tiempo. Es necesario explorarla cuidadosamente y asegurarte de que lo que te imaginas es tal como quieres que suceda en tu realidad física. También es importante que percibas qué sentimientos y emociones te genera la visualización que estás sosteniendo y asegurarte de que esos sentimientos y emociones sean positivos. ¡5! Transformar las imágenes. Finalmente, una vez inspeccionada la imagen, puedes modificarla o alterarla según si te provoca emociones negativas o positivas. Si existe algo en ella que no acabe de convencerte, debes volver a reflexionar y encontrar aquel punto que te aporte bienestar y satisfacción. La emoción que te genera la visualización es muy importante, pues esa emoción es la que te llevará a la acción en el mundo real para que lo puedas materializar. Por lo tanto, enfócate en que tu visualización te genere alegría, motivación, entusiasmo, paz y demás emociones positivas que te impulsen a la acción hacia el logro de tus objetivos, en este caso, de tener una autoestima inquebrantable y poderosa. Práctica de la visualización creativa. Ahora que ya conoces los pasos que debe cumplir tu visualización para que sea efectiva, ponla en práctica. 1. Ve a un lugar tranquilo
cómodo y libre de distracciones. Dos. Siéntate o acuéstate cómodamente, preferentemente sin doblar piernas ni brazos. 3. Puedes poner música de meditación, aunque no es necesario, pues con el silencio es suficiente. 4. Respira profundamente para tranquilizar tu cuerpo y tu mente. Luego, cierra los ojos. 5. Comienza con la visualización creativa siguiendo los pasos descritos anteriormente. 6. Mantén la visualización como mínimo 10 a 15 minutos. 7. Lentamente mueve tus brazos y piernas y finalmente abre los ojos. 8. Es recomendable repetir la visualización varias veces al día, preferentemente al despertar y antes de dormir. Una vez que finalices los ejercicios en el orden recomendado, es ideal que descanses por 7 días y luego vuelvas a realizar los ejercicios. Se recomienda esto para lograr que tu mente subconsciente sea impregnada con las nuevas creencias expansivas que te ayudarán a encarnar la persona en quien deseas transformarte. Con el paso del tiempo, estas prácticas de autoobservación y liberación emocional y energética se volverán un hábito para ti, y lo harás de manera natural y casi automáticamente, cada vez que sientas que los antiguos patrones mentales y de conducta regresan o se hacen presentes. Recuerda que el desarrollo personal es un camino continuo de subidas y bajadas, en donde la persistencia es fundamental para seguir adelante y ver los resultados esperados. La curva de aprendizaje no es lineal. Por eso, si te caes, levántate y empieza de nuevo. Es válido cometer errores, sentir el dolor de la equivocación, perdonarse y comenzar otra vez. Sé compasivo contigo mismo. Trátate con amor y respeto, honrando siempre tu parte divina. Ten presente que eres la divinidad encarnada en un cuerpo y mente humanos. Vive desde ese conocimiento de tu verdad, permitiéndote ser el humano que eres, pero sin olvidar que es solo un papel que estás ejerciendo en este juego llamado vida. Mantén siempre la mirada puesta en tu verdadero ser. Tu verdadero ser es espíritu, y el espíritu es perfecto, completo, infinito, eterno, inmortal, abundante, es amor. Entonces, vive en paz, pues todo el universo conspira a tu favor. No hay nada que temer, estás a salvo. Espero haya disfrutado de este contenido. Si te gusta contenido como este, te invito a suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificación. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Secretos de Lili.